Muy bien, pues seguimos avanzándole aquí al comentario de Segunda de Reyes y hoy tenemos una parte de una porción del reinado de Joás de Judá. Hemos estado hablando desde el video anterior del reinado de él, cómo fue puesto desde niño y porque él era el candidato, él era el apto para seguir con el linaje de el rey David, pero Atalía había usurpado el trono unos años. Entonces ahora vamos a ver estos versos para continuar con esta historia. Y hay algunos fragmentos del libro de Crónicas de Segunda. Entonces dice el capítulo 12, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Bueno, esta historia aproximadamente fue allá en el 872 antes de Cristo, aproximadamente siglo IX, cuando comenzó a reinar Joás y reinó 40 años, tuvo un reinado largo. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Miren, aquí hay algo muy significativo. Muchos solamente mientras hay alguien cerca de ellos fuerte, fiel, honesto con Dios, íntegro, ellos también lo hacen. Pero hay mucha gente que en cuanto no está esa gente rodeándolos, hacen todo mal. Este fue el caso de Joás. Entonces no debemos hacernos dependientes de alguien. Porque el día por X o por Y que no esté la persona, no vamos a tener el carácter suficiente para nosotros hacerlo. Y esto cae también en el asunto de los hijos. A veces los padres, mientras están los hijos pues están relativamente bien porque los padres ahí están, porque los regañan, porque se les atraviesan, porque los monitorean. Pero en cuanto no están, pasa con ellos cosas inimaginables. A veces hay familias que está el papá, el abuelo, la mamá, que son ese vínculo para que todavía vayan a la iglesia, les sirvan a Dios, pero faltan ellos y ya todos se desparraman como ovejas sin pastor. Entonces necesitamos llevar a la gente, a nuestros hijos, a tener carácter acerca de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? A veces nomás porque ya no está mamá y papá, pues ya no se sabe ni qué hacer. Igual los hermanos con los líderes. Con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces había un tipo de permisismo porque el pueblo estaba acostumbrado a estar adorando en estos lugares altos en los que ellos tuvieron la concepción de que mientras lo hicieran para Dios, pues no tenía nada malo. Entonces se les permitió que los lugares no estaban mal, sino que era el objeto de la adoración. Entonces había que tener también mucho carácter para poder quitar eso y que el pueblo no se sublevara, ¿no? Entonces Joiada, el sacerdote, mientras tenía dos mujeres, dice Crónicas, y engendró hijos e hijas, ¿no? Entonces, este hombre que había salvado a Joás. Entonces, el sacerdote también, en cierto sentido, que era un hombre con dos mujeres, pues habla un poco de que la cosa estaba media relajada, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa que este Joás decide restaurar la casa de Jehová? Dice, ¿saben qué? Está muy deteriorada, vamos a trabajar en ella. Quería empezar por ahí, porque en los reinados anteriores no le habían dado importancia. Además que habían hecho la casa para Baal y ahí habían hecho todas sus fuerzas. En esa se habían realmente dedicado, enfocado, y la casa de Dios cada vez quedó más abandonada. Y a veces esto pasa, es común que nos dedicamos a muchas cosas, hasta nuestra casa, a nuestras pertenencias, y nos olvidamos de Dios, de su obra, nos olvidamos del compromiso que adquirimos con Él. Hay quien por su carrera se olvida de Dios y solo construye para su carrera, solo construye para su negocio, para su profesión, y se olvidan de lo de Dios. Entonces, Joás dijo a los sacerdotes,
todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según esté estipulado en la ley, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, lo debían de recibir los sacerdotes, porque todo ese dinero se iba a concentrar ¿en qué? Se iba a concentrar en reparar la casa de Dios. Eso iba a ser lo que ellos tenían que hacer. Entonces, todo ese, dice el verso 5, reciban a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas, porque estaba totalmente perjudicada la casa, estaba abandonada, nadie la había reparado, nadie la había arreglado, había muchos desperfectos. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Es decir, ya habían pasado 23 años, 850 antes de Cristo, y no la habían podido arreglar. No le habían echado ganas, no les había interesado. Entonces los reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo, entonces vayan por la ciudad de Judá y recojan dinero de todo Israel. ¿Para qué? Para que cada año se le haga una reparación a la casa de Dios, pero ellos no ponían diligencia en esto, así dice la palabra de Dios, no ponían ese trabajo, entonces era un trabajo muy arduo, que la destrucción pues había sido muy fuerte, muy prolongada, y necesitaban recolectar de todo Israel, no solo de los levitas. Entonces los levitas no le echaron ganas, quizás porque no estaban ministrando, porque el culto a Baal los había hecho un lado, porque no era lo más relevante, entonces por ellos dice aquí que no le echaron ganas. Bien sería aprender que en los ministerios necesitamos echarle ganas y darle prioridad. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, aquí vemos que la razón por la que estuviera así era porque Atalía había destruido la casa de Dios y se había gastado todo lo que tenía en los cultos paganos. Ojo, antes de que alguien destruyera esta casa, ella ya la había destruido. Es decir, la primera destrucción fue interna. Llamó entonces al sacerdote, al rey Joás, al sumo sacerdote, Joiada, y a los sacerdotes, y les dijo, ¿por qué no reparé las grietas del templo? Ahora pues no tomes más el dinero de vuestra familia, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Entonces lo llamó, lo reprendió, porque él era el que representaba y porque estaban haciendo una mala administración. ¿Cuántas veces en nuestros templos, en nuestras iglesias, nosotros como líderes, como pastores, se pide dinero para algo y no se hace hasta que la gente se cansa y ya no quieren dar nada? Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces ellos tuvieron cuidado y dijeron, bueno, no vamos a tener ese honor que deberíamos de tener de repararlo, y se lo dejaron a alguien más. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía de la casa de Jehová. Se hicieron una caja donde no había forma de sacarlo, solo de que entrara, como cuando uno va o ha visto en las iglesias católicas que hacen esos como los limosneros, que echan de dinero y que son más de seguridad, ¿no? Entonces, todos los jefes del pueblo pues se gozaron, dice Crónicas, de traer este dinero para reparar la casa de Dios. Qué bonito es cooperar, qué bonito es dar. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Entonces, entre dos personas atendían las finanzas. Cuando la caja se llenaba, ahí estaban los dos para contar y así tener más seguridad. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar carpinteros, maestros, según se recuperara, según se necesitara. Se recuperaba dinero, se pagaban sueldos, se compraba material, se contrataban albañiles, canteros, en todo lo que se necesitaba, madera, piedra, todo
se gastaba para repararla. Entonces así es como organizados hicieron las cosas bien. Y este es un consejo que debemos de tener: juntar dinero para lo que se va a hacer y que el pueblo vea que ahí está el dinero que ellos dieron. No, que muchas veces hay problemas porque se quedan con el dinero, lo gastan en otras cosas, y ese es un pecado que no debe de pasar. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas, platas, no se hacía nada de utensilios, porque el asunto era repararlo, porque todo lo que había lo había vendido esta Talía para honrar a sus dioses paganos, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Vean esto: había perfecta confianza para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Eran honrados, íntegros. De esta gente se necesita en la obra de Dios. No se les andaba checando: hey, ¿qué pasó con el dinero? Hey, ¿dónde lo dejaste? Sino que ellos decían: le dimos y ahí se ve. Cooperamos y ahí está. Entonces, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Cuando hay una buena administración, Dios le va a dar a quien le tenga que dar y se va a construir. Y nosotros a veces somos hombres de muy poca fe, donde creemos que no nos van a dar o que no nos va a tocar, y nosotros tomamos lo que no es nuestro. Cuidado con eso. Entonces se dejaba que los sacerdotes siguieran tomando lo que era de ellos, y de todos modos funcionaba, porque Dios era el que suplía. Entonces, ¿qué hacían pues? Los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron, porque estaba abandonada. Tú eres el cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo tengas abandonado para Dios. Deja que ahí esté el Espíritu Santo. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio. Hicieron todo lo que se necesitaba para ministrar, cucharas, y ahí empezaron a sacrificar los holocaustos continuamente, como estaba estipulado en la ley. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió el sumo sacerdote, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. El problema es que al morir, el rey se iba a desviar totalmente. Por eso les hablaba del carácter. Necesitamos tener carácter para que cuando estemos solos, cuando tengamos que resolver, no se nos nuble el mundo y hagamos cosas mal, porque llega gente astuta que te malaconseja. Eso le pasó al rey cuando ya no estuvo Joiada con él. Espero que este video de historia sea de bendición para tu ministerio, y que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. El próximo video que viene, no te lo pierdas. Es un video de historia, estas cápsulas que estoy haciendo del siglo 27 antes de Cristo con los prediluvianos. Bendiciones para todos.